Felicitas parecía esperar aquel momento. Corrió a la puerta y se interpuso entre éste y su marido, el cual, por su parte, no se daba mucha prisa en seguir al terrible Sicardot. No quiero que salgas, gritó Felicitas, fingiendo súbita desesperación. No te dejaré que te vayas. Esos miserables te matarían. El comandante se detuvo sorprendido. Demonios, gruñó. Si ahora empiezan a lloriquear las mujeres. Vamos, Rugón. No, no, repitió Felicita, fingiendo un terror creciente. No irá. Soy capaz de agarrarle del traje para no dejarle salir. El marqués, a quien había dejado muy sorprendido aquella escena, contemplaba con curiosidad a Felicitas. ¿Era la misma que hacía poco hablaba tan jovialmente? ¿Qué comedia estaba representando? En cuanto a Pedro, desde que su mujer se oponía a que saliera, manifestaba gran empeño en echarse a la calle. Te digo que no saldrás, repetía la vieja aferrada a un brazo de su marido, y volviéndose hacia el comandante prosiguió. ¿Cómo piensa usted siquiera resistir? Son 3000, y ustedes no van a poder reunir ni 100 hombres resueltos. Van ustedes a hacerse matar inútilmente. Es nuestro deber, dijo Sicardot con impaciencia. Felicitas se echó a llorar. Si no me lo matan, lo cogerán prisionero, seguía diciendo mientras miraba a su marido fijamente. Y entonces, ¿qué será de mí, sola, en una ciudad abandonada? Pero es que cree usted que no van a prendernos si dejamos a los insurrectos que entren tranquilamente en nuestras casas, exclamó el comandante. Le aseguro que dentro de una hora estarán presos el alcalde y todos los funcionarios, sin contar a su marido y a los habituales de este salón. El marqués creyó ver dibujarse una vaga sonrisa en los labios de Felicitas, mientras preguntaba con gesto de espanto, ¿lo cree usted así? Pues claro, contestó Sicardot, los republicanos no son tan estúpidos que vayan a dejar enemigos a retaguardia. Mañana no quedará en Plassans ni un funcionario ni un buen ciudadano. Al oír estas palabras, hábilmente provocadas por ella, Felicita soltó el brazo de su marido. Este ya no hizo ademán alguno de querer salir, gracias a su mujer, cuya astuta táctica no comprendió y cuya secreta complicidad no sospechó tampoco, ni por un instante, acababa de vislumbrar un plan completo de campaña. Sería conveniente discutir antes la decisión que conviene tomar, le dijo al comandante. Quizás no se equivoque mi mujer cuando nos acusa de olvidar los verdaderos intereses de nuestras familias. No, la señora no va descaminada, exclamó Granó, que había escuchado los gritos de espanto de Felicitas con la alegría de un cobarde cuyo miedo se alivia al verlo compartido por los demás. El comandante se caló de golpe el sombrero y dijo con voz clara, mientras acompañaba sus palabras con un gesto expresivo, que ande o no descaminada poco importa. Yo soy comandante de la Guardia Nacional y ya debía estar en la alcaldía. Confiese usted que tiene miedo y que me deja solo. Buenas noches. Tenía ya la mano en el picaporte cuando Rugón le retuvo y le dijo, óigame, Sicardot, y viendo que Villet prestaba oído, se lo llevó a un rincón. Allí le explicó en voz baja que era una buena táctica dejar detrás de los insurrectos algunas personas enérgicas que se encargarán de restablecer el orden en la ciudad, y como el feroz comandante se empeñase en no desertar de su puesto, él se ofreció a ponerse al frente del cuerpo de reserva. Deme usted la llave de la cochera donde tenemos las armas y las municiones y mande a 50 de nuestros hombres que no se muevan hasta que yo les llame. Sicardot acabó por conformarse con estas medidas prudentes y le confió la llave de la cochera, comprendiendo él también la inutilidad de la resistencia, pero queriendo, a pesar de todo, ofrendar al menos el tributo de su persona. Mientras hablaban, el marqués murmuró algunas palabras al oído de Felicitas con un gesto malicioso. Sin duda la felicitaba por aquella comedia que con tanto acierto había representado. La anciana no pudo reprimir una ligera sonrisa, y viendo que Sicardot estrechaba la mano de Rugón y se disponía a salir, le preguntó, adaptando de nuevo su actitud descompuesta, ¿se va usted decididamente? Un viejo soldado de Napoleón no se dejará intimidar jamás por la canalla. Estaba ya en el descansillo cuando Granó se precipitó a la puerta y le gritó, si va usted al ayuntamiento, dígale al alcalde lo que ocurre. Yo me voy a mi casa para tranquilizar a mi mujer. Felicitas a su vez se inclinó al oído del marqués y murmuró con un acento de discreta alegría, la verdad es que prefiero que ese diablo de comandante vaya a dejarse prender, tiene demasiado celo. Mientras tanto, Rugón había vuelto a llevar a Granó al salón. Roudier, que desde su rincón observaba en silencio la escena, aprobando con enérgicos movimientos de cabeza todo lo que eran medidas de prudencia, fue a reunírseles. Cuando el marqués y Violet se hubieron levantado también, Pedro dijo,
Ahora que nos hemos quedado solos los hombres tranquilos, propongo que cada uno se oculte para evitar una prisión segura y poder estar libres cuando seamos los más fuertes. Poco faltó para que Granot le abrazase. En cuanto Roudier y Violet respiraron con más desahogo. Pronto les necesitaré, señores, prosiguió el comerciante de aceites, dándose importancia. A nosotros nos está reservado el honor de restablecer el orden en Plassans. Cuente con nosotros, exclamó Violet con un entusiasmo que intranquilizó a Felicitas. Urgía hacer algo. Los curiosos defensores de Plassans que se ocultaban para defender mejor la ciudad se apresuraron a correr en busca de algún escondite. Una vez solo con su mujer, Pedro le recomendó que no cometiese el disparate de atrancar la puerta y que contestase cuando viniesen a preguntar por él, que su marido estaba de viaje, y viendo que se hacía la tonta, fingiendo terror y preguntándole qué iba a hacer de ellos, le contestó bruscamente: ¿A ti qué te importa? Déjame manejar solo nuestros asuntos, que así marcharán mejor. Momentos después, caminaba rápidamente a lo largo de la calle de la Vanne. Al llegar a la avenida del Suebre, vio desembocar procedente del barrio viejo un grupo de obreros armados que iban cantando la marsellesa. Demonios, pensó, si me descuido, ya tenemos a la ciudad sublevada también. Apretó el paso camino de la puerta de Roma. En ella pasó un rato de ansiedad por la lentitud del guarda en abrir la puerta. Desde que dio los primeros pasos por la carretera distinguió a la luz de la luna la columna de insurrectos, cuyos fusiles despedían destellos a lo lejos. Al otro lado del arrabal, corriendo, se metió por el callejón de San Mitre y llegó a la casa de su madre, en la cual no había entrado hacía muchos años. Capítulo 4. Antonio Macar volvió a Plassans después de la caída de Napoleón. Había tenido la suerte increíble de no tomar parte en ninguna de las últimas y sangrientas campañas del imperio. Había sido llevado de depósito en depósito sin que suceso alguno le sacase de su vida monótona de soldado, lo cual acabó de desarrollar en él sus vicios congénitos. Su pereza se hizo razonada y su afición al vino, que le valió innumerables castigos, llegó a ser para él una verdadera religión, por lo que, pero lo que sobre todo le convirtió en un bergante consumado fue el desprecio que sintió desde entonces por los pobres diablos que se ganan el pan trabajando de la mañana a la noche. En mi tierra tengo dinero, solía decir a sus camaradas, cuando cumpla podré vivir de mis rentas. Esta creencia y su crasa ignorancia le impidieron llegar a cabo siquiera. Desde que se marchó no había ido a pasar un solo día de permiso en Plassans. Su hermano inventaba mil pretextos para tenerle alejado. Por eso ignoraba completamente la astuta manera con que Pedro se había apoderado de la fortuna de su madre. Por su parte, Adelaida, que seguía viviendo sumida en aquella indiferencia absoluta, no llegó a escribirle ni 3 veces, y esto para decirle únicamente que estaba buena. El silencio con que fueron acogidas la mayor parte de las veces sus numerosas peticiones de dinero no provocó en él sospecha alguna, y la conocida tacañería de Pedro le bastó para explicarse la dificultad que le costaba arrancarle, de tarde en tarde, una miserable moneda de 20 francos. Esto, por otra parte, solo sirvió para aumentar el odio que profesaba a su hermano, que le dejaba pudrirse en el servicio. No obstante su promesa formal de rescatarle, de vuelta a su casa, se prometía dejar de obedecer como un chiquillo y reclamar sin más demora su parte de herencia para vivir como se le antojase. En la diligencia que le llevaba hacia Plassans, iba soñando con una deliciosa existencia perezosa. El derrumbamiento de tanto castillo en el aire fue terrible. Cuando llegó al arrabal y no vio ya el huerto de los Fouquet, se quedó estupefacto. Tuvo que preguntar dónde vivía su madre y en cuanto se vio con ella hubo una escena espantosa. Adelaida le refirió tranquilamente cómo se había verificado la venta de los bienes y Antonio, fuera de sí, llegó hasta levantarle la mano. La pobre mujer repetía: tu hermano se lo ha llevado todo, pero cuidará de ti, así lo convinimos. Al fin salió Antonio de casa de Adelaide y se encaminó a la de Pedro, a quien había avisado su llegada y que estaba preparado para recibirle. Se proponía ponerle en la calle la primera palabrota que profiriera. Oídme, le dijo el comerciante de aceites dejando de tutearle, no me calentéis más la cabeza, y os pongo en la puerta. Después de todo, no os conozco, no llevamos el mismo apellido. Ya tengo bastante con la mala conducta que ha llevado mi madre para que encima haya de sufrir las insolencias de sus bastardos. Me encontraba bien dispuesto, pero ya que os ponéis así, no haré nada, absolutamente nada. Antonio estuvo a punto de reventar de cólera. ¿Y mi dinero? Ladrón, ¿piensas devolvérmelo o quieres que te lleve a los tribunales? Pedro se encogió de hombros y contestó cada vez con más calma: yo no tengo ningún dinero vuestro.
Mi madre ha dispuesto de su fortuna como se le ha antojado. No soy yo quien vaya ahora a meter la nariz en sus asuntos. He renunciado voluntariamente a toda esperanza de heredar, y estoy a salvo de vuestras infames acusaciones. Y viendo que su hermano comenzaba a tartamudear, exasperado por su sangre fría, sin saber ya si debía creerle o no, Pedro le puso ante los ojos el recibo firmado por Adelaida. La lectura de este documento terminó de abrumar a Antonio. Está bien, dijo con una voz casi tranquila, ya sé lo que tengo que hacer. La verdad era que no sabía qué partido tomar. La impotencia en que se veía de encontrar un medio para coger enseguida su parte de herencia y vengarse aumentaba su desesperación. Volvió a casa de su madre y la sometió a un interrogatorio vergonzoso. La pobre mujer solo podía decirle que volviese a ver a Pedro. ¿Pero es que creéis que vas a traerme al retortero? Exclamó con insolencia. Ya averiguaré yo quién de los dos tiene escondido el gato, a no ser que te lo hayas comido tú. So. Y haciendo alusión a su conducta de antaño, le preguntó si tenía algún canalla quien daba sus últimos ochavos. Ni siquiera respetó la memoria de su padre. Aquel borracho de Macar decía que debía de haberla desplumado hasta su muerte, para dejar luego a sus hijos en medio del arroyo. La pobre mujer escuchaba con gesto estúpido, mientras gruesos lagrimones corrían por sus mejillas. Se defendió, aterrorizada, como un niño, respondiendo a las preguntas de su hijo como si éste fuera un juez, jurando que vivía honestamente y repitiendo sin cesar que no tenía un céntimo, y que Pedro se lo había llevado todo. Antonio acabó por creerla, casi. Ah, el bribón, exclamó, por eso no quería librarme del servicio. Tuvo que dormir en casa de su madre, sobre un jergón tirado en un rincón. Había vuelto con los bolsillos completamente vacíos, y lo que le exasperaba sobre todo era encontrarse sin recursos, sin hogar ni comida, abandonado como un perro, mientras que su hermano, según decía, hacía buenos negocios y comía y dormía tranquilamente. Careciendo de dinero para comprar ropa, salió al día siguiente con el pantalón y el kepi de uniforme. Había tenido la suerte de encontrar en el fondo de un armario una vieja chaqueta de terciopelo amarillento, raída y llena de remiendos, que había sido de Macar. Con este singular disfraz recorrió la ciudad contando su historia y pidiendo justicia. Las personas a quienes fueron a consultar lo recibieron con tal aire de desprecio que le hicieron derramar lágrimas de rabia. En provincias la gente es implacable con las familias venidas a menos. Según la opinión general, los Rubón Macar se devoraban entre sí por venirles de casta, el ser perversos. En lugar de separarlos, los hubieran asusado con gusto para que se mordiesen. Por otra parte, Pedro comenzaba a lavarse de su pecado original. Su bribonada hizo reír, y hasta hubo personas que dijeron que si era cierto que se había apoderado del dinero, había hecho bien, y que esto sería una buena lección para los que vivían en la ciudad entregados al desenfreno. Antonio volvió a casa de su madre desalentado. Un procurador a quien fue a consultar, después de haberse informado hábilmente de si poseía la cantidad de dinero necesaria para sostener un pleito, le aconsejó con un gesto de repugnancia que lavase en familia aquella ropa sucia. A su juicio, el negocio estaba bastante embrollado, el pleito sería interminable y su resultado muy dudoso. Además, para emprenderlo se necesitaba dinero, mucho dinero. Aquella noche Antonio se mostró todavía más brutal con su madre. No teniendo en quién vengarse, repitió sus acusaciones de la víspera y tuvo a la desgraciada hasta la medianoche temblando de espanto y de vergüenza. Cuando Adelaida le dijo que Pedro le pasaba una pensión, creyó por fin que su hermano se había quedado con los 50.000 francos, pero por un refinamiento de maldad que aliviaba su irritación, fingió seguir dudando y continuó interrogándola con gesto de incredulidad, como si estuviese seguro de que se había comido su fortuna con sus amantes. Vamos, que mi padre no fue el único, acabó por decir groseramente. Al recibir este último golpe, la pobre mujer fue a caer tambaleándose sobre un viejo arcón y sobre él pasó sollozando toda la noche. Antonio se dio pronto cuenta de que no podía solo y sin recursos como se encontraba emprender una campaña contra su hermano. Primero trató de interesar en su causa a Adelaida. Una acusación suya contra su hijo debía traer graves consecuencias, pero la pobre mujer, de ordinario tan dócil y tan indiferente a todo, en cuanto oyó las primeras palabras de Antonio, se negó con energía a inquietar a su primogénito. Soy una desgraciada, balbuceó. Tienes mucha razón para encolerizarte, pero ¿qué quieres? Me causaría un gran remordimiento llevar a la cárcel a un hijo mío. Prefiero que me pegues.